El nombre de Jesús. Esta mañana vengo a hablarles con respecto a un hombre que se llamaba Naamán. Un hombre que la palabra de Dios me dice en esta mañana, y usted que estuvo atento a la palabra, se daría cuenta de lo que dice el Señor por medio de la palabra, que Naamán era un hombre valeroso, un hombre de hermanos de poder, un hombre de alta estima y valeroso, un hombre, hermanos, que dice la palabra que por medio de él Dios le había dado grandes victorias a los sirios. Y cuando Naamán, hermanos, salía, mis amados hermanos, Naamán salía como un hombre guerrero. Pero solamente, mis amados, aquí nos damos cuenta que Dios es terrible, que Dios es tremendo. Dice la palabra de Dios que Naamán era un general grande, era un hombre, hermanos, distinguido. El mundo, los hombres del ejército le hacían siempre reverencias. Pero cuando él se quedaba solo y se quitaba el estuche que cargaba, se daba cuenta que era un hombre enfermo, era un hombre leproso. El uniforme que cargaba solamente era una fachada, pero el hombre era un hombre podrido, un hombre que necesitaba más que el traje, necesitaba una sanidad. Y aquí lo vemos, mis amados hermanos, la palabra de Dios me dice que las bandas de los sirios salían y en una de esas redadas dice que se trajeron cautiva a una muchacha de Israel. Aquella muchacha de Israel fue a la casa de la mujer de Naamán a servir como sirvientilla, a servir allá a la casa. Yo no sé cómo la muchacha se dio cuenta que el hombre de la casa era un hombre leproso. Pero ella había salido de un lugar donde ella sabía que el Dios que ella adoraba, el Dios que a ella le habían enseñado, que era el Dios verdadero, ese Dios tenía poder para poder limpiar la lepra. Ella había oído cómo Dios había limpiado a María, la hermana de Moisés, un día. La había sanado de la lepra. Había visto cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Había visto cómo Dios había abierto el Jordán. Había visto, hermanos amados, cómo Dios los había ayudado durante muchos años y que Dios siempre había suplido sus necesidades. Era una mujer que podía confiar en el poder del Señor. Y cuando ella se dio cuenta que estaba viviendo en la casa de un general grande, pero un hombre enfermo, rápido dijo la nena, esta muchacha le dice a la esposa de Naamán, en Samaria hay un profeta de Dios, alabanzas a su nombre. Hay un hombre de Dios que si el Señor se va y se va a humillar delante de él, yo sé que el profeta lo va a sanar. Y a Naamán le interesó aquella plática, porque cuando uno está enfermo, hermanos, hace todo lo que le dicen que haga. Todo lo que le dicen, a veces le dan recetas buenas y a veces le dan recetas que no son buenas, pero uno con tal de alcanzar aquel milagro, hace lo que le diga a la gente que haga. Pero en este caso no fue alguien común y corriente quien le estaba dando esta idea o este consejo. Era una mujer que conocía el poder de Dios y que estaba segura que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La palabra de Dios dice las escrituras que cuando ella le dijo esto, le propuso a la mujer de Naamán. La mujer rápido se lo transmitió a Naamán y a Naamán, hermanos, le interesó. Y dice la Biblia que se llegó delante de su señor el rey de Siria.
Y le dijo el rey, bueno, le dijo, yo voy a mandar cartas al rey de Israel, para que cuando el rey de Israel se dé cuenta que soy yo quien le estoy pidiendo este favor, él te pueda sanar. Y el hombre, hermanos, un rey para el otro rey. La Biblia me dice aquí que cuando el rey de Israel leyó las cartas, dijo, este hombre lo que está buscando son cosas incorrectas. Yo no soy Dios para que dé vida, yo no soy Dios para darles muerte. Que se ha creído este hombre, y se rasgó los vestidos. Pero había un profeta que oyó cuando él se rasgó los vestidos y le dijo, ¿por qué se ha roto los vestidos del rey? Dígale a Naamán que venga para acá. Yo sé que Dios lo va a sanar. Hermanos amados, la Biblia nos dice a nosotros que cuando Naamán oyó aquel consejo, aquel mensaje, rápido vino al profeta. Pero uno muchas veces es, hermanos, como Naamán. Naamán era un hombre necesitado, pero empezó a poner peros. Él quería que el profeta saliera rápido. Cuando oyera que Naamán estaba afuera, el profeta saliera corriendo y se arrodillara delante de él y haciéndole reverencias. Pero se topó que no era así. Cuando vino y le dijeron, Naamán está allá afuera, le dijeron al profeta, el profeta Eliseo le dijo a Giezi, anda y dile que se vaya al Jordán y que se meta 7 veces al río Jordán. Y cuando termine de meterse las 7 veces, en la 7ª su lepra habrá quedado enterrada. Cuando oyó aquello, Naamán no le gustó. Él quería que el mismo profeta viniera y que levantara, aquí dice la Biblia, levantara las manos y empezara a darle la gloria a Dios y que le pusiera la mano encima sobre la llaga para que la lepra le fuera limpiada. Venía enfermo y venía arrogante, venía con soberbia. En la iglesia hay muchos casos como este. La gente está buscando un milagro, pero quieren que se haga lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Y aquel profeta lo que le dice, ándate al Jordán y métete ahí 7 veces. Y no vino él a decírselo, se lo mandó a decir por medio del criado. Y esto no le gustó a Naamán. Y dijo, ¿acaso no hay mejores ríos allá en Siria donde yo me pueda meter? ¿Por qué me manda al Jordán? El Jordán es un río sucio, un río quizás donde desaguan todos los baños, los toiles y todas aguas negras. Y dijo, ¿por qué me manda si yo soy el general que he ganado grandes guerras? Yo soy el hombre. ¿Por qué ahora el profeta me manda a un río tan sucio como el río Jordán? Habiendo mejores ríos, ¿por qué no me manda uno de los ríos de Siria? Hermanos amados, el hombre venía imponente. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que a los ricos los mandó vacíos y a los humildes los llenó de regalos. Porque cuando tú vienes a Dios y vienes buscando algo, no tienes que venir con arrogancias, tienes que venir humildemente y sencillamente con un corazón contrito y humillado. Y a ese corazón Dios no puede despreciar. Pero cuando alguien viene arrogante, viene con imponencias, no queriendo hacer la voluntad de Dios, sino que la voluntad de ellos prevalezca sobre la de Dios, ahí, hermanos, fallaron. Y Naamán, este era el hombre que Dios quería que reconociera que Dios tiene el poder y no importa quién sea, qué apellido tenga y qué amigos tenga. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú reconozcas que Dios sigue siendo Dios. Aunque tú te vayas de la iglesia, Él sigue siendo Dios. Y si vienes, Él sigue siendo Dios. Él nunca pierde. Y Naamán era ese hombre, hermanos, orgulloso, ese hombre vanidoso, ese hombre lleno de escrúpulos, pero era un hombre enfermo, era un hombre leproso. Quizás en la iglesia
tú seas ese hombre. Te pones corbata, te pones montones de cosas, pero eres un hombre enfermo. Estaba viendo la noticia por la televisión y ahí ve a un hombre que es un hombre famosísimo. El niño de oro le dicen. Y ese hombre está, hermanos, siendo esclavo de la droga y de los vicios. Grande hombre, pero un hombre enfermo. Posiblemente tú eres uno como él, enfermo, entre la iglesia, con tacucha y corbata, pero tu corazón está lleno de lepra. La lepra no es solamente la lepra física, es la lepra espiritual, una mancha del pecado, que aunque te paras bonito y hablas muy bien, eres un hombre enfermo y necesitas el poder de Dios para limpiarte. Ese hombre había ganado grandes batallas. Quizás tú también eres un gran evangelista, eres un pastor de renombre, pero eres un hombre enfermo, atraído por un mal hábito, atraído por un vicio inmundo. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero sé que hay alguien que me está oyendo. Tras este micrófono hay alguien que me oye y que sabe que él necesita venir humildemente delante de Dios y reconocer que es un pecador, que a pesar que ha fingido con el tacuche de general, tras ese tacuche hay un hábito que no has podido dejar, y este hábito no puede salir de ti si no es con oración y ayuno. Eso es lo que a la gente no le gusta hacer. Lo mismo que a Naamán. Naamán no quería irse a meter al río Jordán. Los hombres, hermanos, los ayudantes de él fueron más sabios. Y le dijeron, Señor, el profeta no le está pidiendo cantidades de oro, no le está pidiendo cantidades de cosas. Simplemente le está diciendo que se zambulla 7 veces al río Jordán y será limpio. Él no le está pidiendo nada. Tiene que hacerlo, es una cosa muy sencilla. Y el hombre reaccionó. La palabra de Dios nos dice que el hombre reaccionó y se fue al Jordán. Y se metió las 7 veces. Y cuando terminó las 7 veces, el hombre salió sano. ¿Cuántas veces te han dicho a ti que debes de ir a la iglesia? Posiblemente eres como Naamán. Quizás te cae alguien mal en la iglesia y ese es el que va a orar por ti y no te gusta. Yo no quiero que él ore por mí. Yo quiero que fulano ore. Si él ora por mí, yo voy a ser sano. Te digo que no vas a ser sano. Tienes que humillarte delante de aquel que odias, de aquel que no te cae bien en la iglesia. Y estaba pensando esta mañana que me levanté a orar un rato. Pensaba, hermanos amados, que hay mucha gente en la iglesia y en el mundo mismo andan arrastrando grandes cadenas. Pero hay una manera de venir y poder ser libre y la gente no quiere aceptar. La gente dice, no, que él se humille él primero delante de mí. Y andan arrastrando una cadena. No pueden ni participar en la Santa Cena. Comerse un pedacito de pan en la Santa Cena y tomarse una copita de vino porque están enemistados y tienen la oportunidad de poder pedir perdón, pero nunca lo hacen. Quieren vivir como Naamán, creyendo que ellos son los grandes. Y la Biblia dice aquí que cuando Naamán, hermanos, escuchó este consejo, vino y se arrodilló, vino y se humilló. Y dice que él mismo confesó, más adelante confesó que no hay otro Dios como el Dios de Israel. El hombre mundano, hermanos, vino reconociendo que Dios es Dios y que fuera de él no hay quien salve. Hay gente que viene, que no son cristianos, y vienen a la iglesia y vienen con una fe terrible y alcanzan el milagro porque vienen creyendo en el poder del Señor. Yo me recuerdo de mi padre.
Mi padre tenía 8 hijos que mantener y se sentía, hermanos, atrapado. No había trabajo y el hombre tenía de rodillas que interceder. Señor, ayúdame. Tengo 8 hijos. Necesito darles de comer. Ayúdame, Señor. Estaba en una religión errónea. Estaba en otra, no en el Evangelio. En una religión errónea. Pero se arrodillaba y él oraba a Dios. Él no creía en lo que tenía al frente. Él decía, yo sé que de Dios viene la provisión. Y le oraba y rezaba confundidamente como Naamán. Pero cuando él vino al conocimiento del Evangelio a los 80 años, él mismo se dio cuenta que no era la religión la que lo llevó a alcanzar las grandes victorias que él tuvo con nosotros, sino fue el poder de Dios. Y cuando él se dio cuenta que Dios es el único, murió siendo un gran cristiano, confesando delante del mundo que el Evangelio es poder. Naamán vino en igual manera. Vino, hermanos, vino con vanaglorias, vino con arrogancias. Pero cuando él se dio cuenta que el río Jordán, el río aquel sucio que le estaba menospreciando, ese era el río que Dios tenía preparado para limpiarlo. En los ríos de allá de Siria, los ríos del mundo de Egipto, solamente te van a quitar la mugre, pero el río de Dios te limpia del pecado de la lepra. Naamán tenía que reconocer, y la Biblia dice, mis amados, que después que Naamán se dio cuenta que el poder lo tiene Dios y no el traje que él tenía, dice la Biblia que le pidió al profeta que si le permitía llevarse 2 sacos de tierra de Israel para irle a presentar sacrificios allá a Siria, en una tierra que se había llevado del pueblo de Israel. Y le dijo que lo perdonara Dios, porque él sabía que cuando llegara allá a Siria, el rey de Siria era un idólatra y que él era el hombre en el cual él apoyaba su brazo, y que cuando yo entre al templo del Dios de mi rey y él apoye su brazo sobre mí, que Dios me perdone. Él le pidió perdón a Dios y sabía también que tenía que estar sujeto a la ley del rey al cual él servía. Y esto es lo que a nosotros muchas veces nos falta: venir delante de Dios y reconocer que solamente Dios tiene el poder. Naamán, hermanos, alcanzó el milagro. La lepra es símbolo del pecado. Cuando un niño nace, nace limpio. Y lo digo en la iglesia cuando presento a los niños. Este nene es una página blanca, limpia en sus manos. Usted tiene un lapicero en su mano y usted va a escribir en él lo que usted quiera que este muchacho sea o esta muchacha sea. Lo que usted escriba en ella, eso será el día de mañana. Hermanos amados, la lepra es una enfermedad incurable. En el tiempo antiguo, el que tenía esta clase de lepra tenía que morir como un miserable fuera de su hogar y lejos de su familia y lejos del campamento de Dios. Cuando Jesús vino, Él nos ha dado por su gracia y por su sangre derramada en la cruz del Calvario el poder, hermanos, y la oportunidad de podernos acercarnos hoy confiadamente hasta el trono de la gracia por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Hermano, si tú eres ese hombre que estás en la iglesia, estás fingiendo y estás leproso, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente esté sufriendo alguna enfermedad incurable. Los médicos te han dicho que ya no hay cura. Pues yo te traigo una noticia nueva.
hay alguien que tiene el poder. Quizás no te va a mandar al río Jordán a que te vayas a zambullir. Solamente te va a decir: yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. La lepra es una enfermedad inmunda. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mensaje que en esta mañana te traigo. Si eres ese hombre que ha arrastrado alguna enfermedad y aún estás en la iglesia, dentro de la iglesia sufriendo, Jesucristo te quiere sanar hoy. Quiere que seas un hombre libre y que empieces a darle la gloria y darle la alabanza al Señor. Quizás algo que tenías escondido o tienes escondido y ahora Dios me trae a la radio, y no enciende la radio por casualidad, sino que la enciendes porque Dios tiene un propósito con tu vida. En el nombre de Jesús y en el poder de la palabra, te llamo en esta mañana. Si tú eres ese hombre que está sufriendo de esa enfermedad, una enfermedad espiritual, los médicos te han dicho que no encuentran solución para la enfermedad que tienes, la sangre de Cristo es la solución. La sangre de Cristo es la medicina. La palabra de Dios. Dios tiene el poder para limpiar cualquier enfermedad inmunda que tengas en el nombre de Jesús.